La patria os lo demande. Asume la presidencia del Consejo de Ministros Walter Royes Martos Ruiz, general del Ejército Peruano en condición de retiro. Se ha desempeñado como ministro de Defensa desde octubre del año pasado. Es licenciado en Ciencias Militares de la Escuela Militar de Chorrillos, maestro en Ciencias Militares, magíster en Planeamiento Estratégico y Toma de Decisiones en la Escuela de Planeamientos Estratégicos, la Escuela Superior del Ejército. También es maestro en Gestión y Desarrollo en la mencionada Gestión y Dirección de Empresas. PCM, Lima, 6 de agosto del 2020. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, y estando a lo acordado, se resuelve nombrar ministro de Estado en el despacho de Relaciones Exteriores al señor Mario Juvenal López Chávarri. Regístrese, comuníquese y publíquese. Martín Alberto Vizcarra Cornejo, presidente de la República. Walter Royes Martos Ruiz, presidente del Consejo de Ministros. Ciudadano Mario Juvenal López Chávarri, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de Relaciones Exteriores que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, Él y la patria os lo demande. Mario López Chávarri, ministro de Relaciones Exteriores, ha juramentado al cargo, ha sido ratificado también en el gabinete que hoy preside Walter Martos. Recordemos, Suprema número 103-2020, es un diplomático de carrera, PCM, ha ocupado varios Lima, 6 de agosto de 2020. Representando la Cancillería, Vista cargos la a nivel propuesta del internacional señor presidente y también del al Consejo interior de de nuestro Ministros, país. de Hace 3 conformidad semanas con el artículo había juramentado 122 el cargo de de la ministro Constitución de Relaciones Política del Exteriores Perú, y hoy ha y sido estando ratificado a lo acordado, en este gabinete que se hoy resuelve preside nombrar Walter ministro Martos. de Estado en el despacho de Defensa al señor Jorge Luis Chávez Cresta. Regístrese, comuníquese y publíquese. Martín Alberto Vizcarra Cornejo, presidente de la República. Walter Royes Martos Ruiz, presidente del Consejo de Ministros. Ciudadano Jorge Luis Chávez Cresta, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de Defensa que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, Él y la patria os lo demanden. Jorge Luis Chávez Cresta, oficial general del Ejército del Perú y jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil hasta hace poco. Cuenta con un título profesional en Ingeniería y Arquitectura, doctor en Gobierno y Política Pública en el Instituto de Gobierno de la Universidad San Martín de Porres. 104-2020-PCM, Lima, 6 de agosto del 2020. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, y, estando a lo acordado, se resuelve nombrar ministra de Estado en el despacho de Economía y Finanzas a la señora María Antonieta Alba Luperdi. Regístrese, comuníquese y publíquese. Martín Alberto Vizcarra Cornejo, presidente de la República. Walter Royes Martos Ruiz, presidente del Consejo de Ministros. Ciudadana María Antonieta Alba Luperdi, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente
el cargo de ministra de Estado en el despacho de Economía y Finanzas, que os confío? Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, Él y la patria os lo demanden. María Antonieta Alba ha juramentado al cargo de ministra de Economía y Finanzas. Es ratificada en este cargo de confianza. Ello puede interpretarse entonces que la política de reactivación económica continúa. 105-2020-PCM, Lima, 6 de agosto de 2020. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, y estando a lo acordado, se resuelve nombrar ministro de Estado en el despacho del Interior al señor Jorge Eduardo Montoya Pérez. Regístrese, comuníquese y publíquese. Martín Alberto Vizcarra Cornejo, presidente de la República. Walter Roger Martos Ruiz, presidente del Consejo de Ministros. Ciudadano Jorge Eduardo Montoya Pérez, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de Interior, que os confío? Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, Él y la patria os lo demanden. Jorge Eduardo Montoya Pérez juramenta el cargo de ministro del Interior. Él ya venía desempeñándose en este puesto en el Ejecutivo. Había juramentado al cargo también como parte del gabinete de Pedro Cateriano. Hoy es ratificado entonces para dar continuidad a las políticas de orden interno y seguridad ciudadana. Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, y estando a lo acordado, se resuelve nombrar ministra de Estado en el despacho de Justicia y Derechos Humanos a la señora Ana Cristina Neira Segarra. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firmado Martín Alberto Vizcarra Cornejo, presidente de la República. Walter Roger Martos Ruiz, presidente del Consejo de Ministros. Ciudadana Ana Cristina Neira Segarra, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministra de Estado en el despacho de Justicia y Derechos Humanos, que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, Él y la patria os lo demanden. Ana Cristina Neira Segarra, flamante ministra de Justicia, tras haber juramentado hoy a este importante cargo. Hay que recordar que hace 3 semanas también había asumido esta función, pero como miembro del gabinete de Pedro Cateriano. Hoy es ratificada en el gabinete de Walter Martos. La propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, y estando a lo acordado, se resuelve nombrar ministro de Estado en el despacho de Educación al señor Carlos Martín Benavides Abanto. Regístrese, comuníquese y publíquese. Martín Alberto Vizcarra Cornejo, presidente de la República. Walter Roger Martos Ruiz, presidente del Consejo de Ministros. Ciudadano Carlos Martín Benavides Abanto, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de Educación, que os confío. Sí, juro.
Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, Él y la patria os lo demande. Martín Benavides Sabanto, entonces, continúa a cargo del Ministerio de Educación. Es ratificado entonces por el presidente de la República. Resolución Suprema, lo que se dará número 108, continuidad a las políticas en educación. Y recordemos, el jefe de Estado ya lo había anunciado, la reforma universitaria no se negocia. La propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, y estando a lo acordado, se resuelve nombrar ministra de Estado en el despacho de Salud a la señora Pilar Elena Macetti Soler. Regístrese, comuníquese y publíquese. Martín Alberto Vizcarra Cornejo, presidente de la República. Walter Roger Martos Ruiz, presidente del Consejo de Ministros. Ciudadana Pilar Elena Macetti Soler, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministra de Estado en el despacho de Salud que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, Él y la patria os lo demande. Pilar Macetti Soler, ministra de Salud, ya había juramentado hace 3 semanas a este cargo, hoy es ratificada. Es una profesional en medicina con más de 30 años de experiencia en el sector público. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, y estando a lo acordado, se resuelve nombrar ministro de Estado en el despacho de Agricultura y Riego al señor Jorge Luis Montenegro Chavesta. Regístrese, comuníquese y publíquese. Martín Alberto Vizcarra Cornejo, presidente de la República. Walter Roger Martos Ruiz, presidente del Consejo de Ministros. Ciudadano Jorge Luis Montenegro Chavesta, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de Agricultura y Riego que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, Él y la patria os lo demande. Jorge Montenegro Chavesta, ministro de Agricultura y Riego. Es la tercera oportunidad en la que Jorge Montenegro toma juramento al cargo de ministro de Agricultura. Un amplio recorrido en este sector y también en la gestión pública. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, y estando a lo acordado, se resuelve nombrar ministro de Estado en el despacho de Trabajo y Promoción del Empleo al señor Javier Eduardo Palacios Gallegos. Regístrese, comuníquese y publíquese. Martín Alberto Vizcarra Cornejo, presidente de la República. Walter Roger Martos Ruiz, presidente del Consejo de Ministros. Ciudadano Javier Eduardo Palacios Gallegos, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de Trabajo y Promoción del Empleo que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie,
y si no, él y la patria os lo demanden. Javier Eduardo Palacios Gallegos, uno de los rostros nuevos del gabinete ministerial que toma juramento hoy, abogado de profesión de la Pontificia Universidad Católica, cuenta con más de 30 años de experiencia en el ámbito público y privado, enfocado en el diseño, implementación y gestión de proyectos relacionados a sectores educación, trabajo, empleo y capacitación. 6 de agosto de 2020. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú y, estando a lo acordado, se resuelve nombrar ministro de Estado en el despacho de la producción al señor José Antonio Salardi Rodríguez. Regístrese, comuníquese y publíquese. Martín Alberto Vizcarra Cornejo, presidente de la República. Walter Roger Martos Ruiz, presidente del Consejo de Ministros. Ciudadano José Antonio Salardi Rodríguez, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de producción que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, él y la patria os lo demanden. José Antonio Salardi Rodríguez ha juramentado el cargo de ministro de la producción. Él ya venía ejerciendo esta labor, había tomado juramento también como parte del gabinete Pedro Cateriano. Hoy lo hace, es ratificado para el gabinete de Walter Martos. De conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú y estando a lo acordado, se resuelve nombrar ministra de Estado en el despacho de Comercio Exterior y Turismo a la señora Rocío Ingrid Barrios Alvarado. Regístrese, comuníquese y publíquese. Martín Alberto Vizcarra Cornejo, presidente de la República. Walter Roger Martos Ruiz, presidente del Consejo de Ministros. Ciudadana Rocío Ingrid Barrios Alvarado, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministra de Estado en el despacho de Comercio Exterior y Turismo que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, él y la patria os lo demanden. Rocío Ingrid Barrios Alvarado es ratificada entonces en la cartera de Comercio Exterior y Turismo. Ella también ha ejercido el cargo de ministra de la Producción. Lima, 6 de agosto de 2020. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, y estando a lo acordado, se resuelve nombrar ministro de Estado en el despacho de Energía y Minas al señor Luis Miguel Inchaustegui Ceballos. Regístrese, comuníquese y publíquese. Martín Alberto Vizcarra Cornejo, presidente de la República. Walter Roger Martos Ruiz, presidente del Consejo de Ministros. Ciudadano Luis Miguel Inchaustegui Ceballos, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de Energía y Minas que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, él y la patria os lo demanden. Luis Miguel Inchaustegui Ceballos
asume por primera vez el cargo de ministro de Estado en la cartera de Energía y Minas. Abogado de la Universidad de Lima, cuenta con un MBA en Administración de Empresas por la Universidad San Ignacio Loyola, posee experiencia en Relaciones Comunitarias, Desarrollo Sostenible, Comunicaciones, Relaciones Legales e Institucionales. Tiene más de 15 años de experiencia en el sector extractivo. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, y estando a lo acordado, se resuelve nombrar ministro de Estado en el despacho de Transportes y Comunicaciones al señor Carlos César Arturo Extremadoiro Mori. Regístrese, comuníquese y publíquese. Martín Alberto Vizcarra Cornejo, presidente de la República. Walter Roger Martos Ruiz, presidente del Consejo de Ministros. Ciudadano Carlos César Arturo Extremadoiro Mori, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de Transportes y Comunicaciones que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, Él y la patria os lo demanden. Carlos Extremadoiro Mori es ratificado entonces en la cartera de Transportes y Comunicaciones. Juramentó por primera vez al cargo de ministro de Transportes hace 3 semanas, pero tiene amplia experiencia en el sector. Ha sido viceministro de Estado en varios periodos. PCM, Lima, 6 de agosto de 2020. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, y estando a lo acordado, se resuelve nombrar ministro de Estado en el despacho de Vivienda, Construcción y Saneamiento al señor Carlos Eduardo Lozada Contreras. Regístrese, comuníquese y publíquese. Martín Alberto Vizcarra Cornejo, presidente de la República. Walter Roger Martos Ruiz, presidente del Consejo de Ministros. Ciudadano Carlos Eduardo Lozada Contreras, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de Vivienda, Construcción y Saneamiento que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, Él y la patria os lo demanden. Carlos Lozada Contreras es ratificado entonces a través de esta juramentación en el cargo de ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Antes ya ha ocupado otros cargos importantes, entre ellos el de ministro de Transportes y Comunicaciones. 2020-PCM, Lima, 6 de agosto de 2020. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, y estando a lo acordado, se resuelve nombrar ministra de Estado en el despacho de la Mujer y Poblaciones Vulnerables a la señora Antonina Rosario Zacieta Morales. Regístrese, comuníquese y publíquese. Martín Alberto Vizcarra Cornejo, presidente de la República. Walter Roger Martos Ruiz, presidente del Consejo de Ministros. Ciudadana Antonina Rosario Zacieta Morales, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministra de Estado en el despacho
de mujer y poblaciones vulnerables que os confío. Por todas las mujeres y los niños del Perú, sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, Él y la patria os lo demande. Antonina Rosario Zacieta Morales ha juramentado por primera vez al cargo de ministra de Estado en la cartera de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Es uno de los rostros nuevos del gabinete ministerial, abogada de profesión, con más de 30 años de experiencia dedicados a la defensa de la mujer, la niñez y las personas vulnerables. Recordemos, también ha sido congresista de la República. Del 2020. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, y estando a lo acordado, se resuelve nombrar ministra de Estado en el despacho del Ambiente a la señora Kirla Echegaray Alfaro. Regístrese, comuníquese y publíquese. Martín Alberto Vizcarra Cornejo, presidente de la República. Walter Roger Martos Ruiz, presidente del Consejo de Ministros. Ciudadana Kirla Echegaray Alfaro, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministra de Estado en el despacho de Ambiente que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, Él y la patria os lo demanden. Kirla Echegaray Alfaro, ministra del Ambiente, ha sido ratificada en esta cartera. Ella juramentó por primera vez al cargo de ministra del Ambiente como parte del gabinete de Pedro Cateriano y hoy ha sido ratificada para asumir las mismas funciones en el gabinete de Walter Martos. De conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú y estando a lo acordado, se resuelve nombrar ministro de Estado en el despacho de Cultura al señor Alejandro Arturo Neira Sánchez. Regístrese, comuníquese y publíquese. Martín Alberto Vizcarra Cornejo, presidente de la República. Walter Roger Martos Ruiz, presidente del Consejo de Ministros. Ciudadano Alejandro Arturo Neira Sánchez, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de Cultura que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, Él y la patria os lo demanden. Alejandro Neira es ratificado entonces en el cargo de ministro de Cultura, diplomático de carrera, abogado y literato. Ha ocupado ya en 2 oportunidades las mismas funciones. También ha sido director de la Biblioteca Nacional. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, y estando a lo acordado, se resuelve nombrar ministra de Estado en el despacho de Desarrollo e Inclusión Social a la señora Patricia Elizabeth Donaire Pasquel. Regístrese, comuníquese y publíquese. Martín Alberto Vizcarra Cornejo, presidente de la República. Walter Roger Martos Ruiz, presidente del Consejo de Ministros. Ciudadana Patricia Elizabeth Donaire Pasquel, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente
el cargo de ministra de Estado en el despacho de Desarrollo e Inclusión Social, que os confío. Y ahora, sí juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, Él y la patria os lo demanden. Patricia Donaire entonces ha sido ratificada al cargo de ministra para el sector de desarrollo. Hay que recordar que ella hace 3 semanas juramentó al cargo de Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. También tiene experiencia como abogada en labores de política social y también ha sido excongresista de la República. A los invitados se agradecerá permanecer en sus asientos. Muchas gracias. Ha concluido entonces la juramentación del gabinete que preside Walter Martos. Nosotros vamos a dejarle a aquellos que recién se conectan a la señal de TV Perú con algunas imágenes de lo que ha sido hace solo unos segundos la juramentación de este nuevo gabinete ministerial. Nos hemos trasladado rápidamente al patio de honor de Palacio de Gobierno. Estamos transmitiendo en vivo desde el patio de honor de Palacio de Gobierno. A continuación, los integrantes del nuevo gabinete ministerial que preside Walter Martos van a participar de una fotografía para el recuerdo, este acto tan importante el día de hoy. Acompañan al presidente de la República en este escenario para participar de esta fotografía del recuerdo. El presidente de la República con los miembros del gabinete ministerial en pleno, encabezado por Walter Martos, quien hasta hace poco venía ejerciendo el cargo de ministro de Defensa, una persona muy activa, quienes los hemos visto hasta antes de la pandemia, por los desastres ocasionados por las intensas lluvias, los fenómenos climatológicos, y luego con la labor que ha venido desempeñando como ministro de Defensa para enfrentar al COVID-19 en distintas zonas del país. Básicamente, este nuevo gabinete ministerial que estamos apreciando presenta 5 cambios, 5 nuevos ministros, Walter Martos uno de ellos. Hemos visto también Ministerio de Defensa en otras carteras, y la continuidad de muchos ministros de Estado, por ejemplo, en la cartera de Educación, continúa Martín Benavides, las políticas económicas también, la continuidad de las que ya se habían encaminado, con la continuidad de María Antonieta Alba en la cartera de Economía y Finanzas. Los cambios que se han dado, Walter Martos, pasado del Ministerio de Defensa a la PCM, Antonia Rosario Sacieta Morales, ministra de la Mujer, entre otros ministerios de Defensa, Energía y Minas, y también Trabajo y Promoción del Empleo. Con estas imágenes vamos a dar pase a Estudios Centrales. Estaríamos continuando en breve con más detalles desde Palacio de Gobierno. Adelante con la programación habitual.